Bueno, Sabanés, viajó Cristina. Viajó Cristina y está ya en Nueva York en vísperas de la Asamblea de la ONU que se va a inaugurar mañana y donde hay varios temas pendientes, varios temas importantes para tratar para la Argentina en particular y para el mundo en general. En lo que respecta a nuestro país, bueno, está por supuesto el tema de los fondos buitres y el pago de la deuda externa, ¿no? Recordemos que Argentina tiene un juicio pendiente ahí en la Corte de Nueva York, precisamente, sobre el pago de los fondos buitres, fondos que exigen que se le pague la totalidad de la deuda y que no entraron en ninguno de los dos canjes que se abrieron en la Argentina en 2005 y en 2010 y que, justamente como su nombre lo indica, se dedican a ese tipo de negocios, ¿no? A comprar deuda y después cobrarla sin ningún tipo de prórroga ni de plazo ni de otro modo que no sea justamente el beneficio económico que les da dedicarse a ese tipo de negocios. También está, por supuesto, el tema de Irán, el conflicto por el memorándum que se firmó y que se aprobó en el Parlamento argentino, pero que no se hizo lo propio en el Parlamento iraní. Hay una acusación sobre altos funcionarios iraníes de que fueron ideólogos y partícipes de los at-tentados ocurridos en Argentina en el año 93 y 94, si no me equivoco, en la Embajada de Israel y en la AMIA, y con el objetivo de buscar la verdad y poner un paréntesis en ese proceso, en esa acusación, Argentina firmó un acuerdo con Irán para poder ir a tomarles, entre otras cosas, poder ir a tomarles declaración a Irán a estos funcionarios, cosa que de otro modo no se podría haber hecho. Pero bueno, queda pendiente de resolución. Veremos si Cristina hace mención a este tema. De eso habló Sabanés, Cristina, ayer en la segunda... En la entrevista, sí, que le realizó a la TV Pública. ¿La tenemos? ¿La compartimos? Bueno, dale. Sin reunirse con nadie. Nueva York está pendiente del fallo de la Corte Suprema. Si tuviera que dar un título para esta próxima ONU, te diría entre los buitres de la deuda y los halcones de la guerra. Va a ser una ONU entre los buitres de la deuda y los halcones de la guerra. Yo ya di un mensaje al país, que era mi obligación como presidenta. Mandé un proyecto de ley al Congreso de la Nación que fue aprobado, que abrió el canje, reabrió el canje por tercera vez, dejó en manos del Parlamento la clausura de ese canje y bueno, y comuniqué al mundo las decisiones que el país va a adoptar, porque lo que no vamos a permitir es que no nos dejen pagar. Es lo único que no podemos permitir, que no nos dejen pagar. Parece casi una paradoja, ¿no? Que el deudor pida que lo dejen pagar, pero así está el mundo. Yo espero que haya cordura, como parece ser que la hay en Siria, ¿no? Y bueno, ahí estábamos escuchando a la presidenta referirse justamente, sí, el otro tema que quedaba pendiente de mencionar era el de la guerra civil en Siria, que por ahora no va a contar con la intervención directa de Estados Unidos, como en algún momento estuvo a punto de suceder, producto del acuerdo que llegó Estados Unidos con Rusia para retirar las armas químicas de Siria que tiene el gobierno de Al-Assad. Pero un tema que también será probablemente mencionado por la presidenta en su alocución. Arranca primero Dilma Rousseff mañana, que también tiene temas propios, como es el conflicto con Estados Unidos por el espionaje que se le realizó a ella misma y a la empresa brasileña de petróleo Petrobras, ¿no? Así que bueno, mañana importantísimo evento de nivel internacional en la ONU, donde escucharemos cuáles son las posiciones de los distintos países en referencia a los temas de mayor interés en el mundo, ¿no? Muy bien, nos tomamos un rápido vuelo a Alemania. A Berlín, donde Angela Merkel logró, entrar en la puerta grande de la historia, porque con el respaldo de la mayoría de su pueblo, logró una tercera sería
A pasitos nomás de la mayoría propia. No la logró por apenas unos pocos votos, 41,5% de los votantes alemanes, cerca de 60 millones de alemanes en condiciones de votar, el 73% participó de estas elecciones. Y de ellos, como les decía, el 41,5% decidió respaldar un nuevo gobierno encabezado por Angela Merkel. Podría decirse que está en su mejor momento, está en estos momentos al frente de la economía más fuerte de toda Europa. Está en su mejor momento, sí, al frente de lo que llaman algunos la locomotora de la economía europea, reelecta por tercera vez y además con, como les decía, a paso de la mayoría propia. Resultado histórico para la Alemania moderna, la que se formó en 1990 con la reunificación de lo que era Alemania Oriental y Alemania Occidental en épocas de la Guerra Fría, una Alemania comunista y una Alemania capitalista, ¿no? Que a su vez era producto de la derrota de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Así que mejorando los resultados de su anterior elección en 2009, dejando muy atrás a los socialdemócratas, que fueron los segundos con el 25%, y mejor aún, sacándose de encima inclusive a sus propios aliados, porque esta es una de las paradojas de este resultado. El Partido Liberal, aliado de Merkel y en algún modo condicionador también de algunas de sus políticas por esa condición de aliado. Recordemos que Alemania tiene un gobierno parlamentario, entonces necesita tener mayoría en el Parlamento para gobernar. Bueno, los liberales no lograron llegar al 5%, que es el mínimo que se exige para formar parte de ese Parlamento. Ahí estamos viendo el clásico gráfico. La izquierda y los verdes son los otros que lograron con poco más del 8% ser parte de este Parlamento. Y se especula con que Merkel buscará formar gobierno en acuerdo con sus rivales socialdemócratas, que ya lo hicieron en el periodo 2005-2009, algo muy tradicional en los países que tienen gobierno parlamentario, ¿no? Y dado la magnitud del resultado, del triunfo de Mumi, como le dicen cariñosamente los alemanes, que es algo así como la mamá de Merkel, no habría mayores objeciones de parte de los socialdemócratas de hacer un acompañamiento crítico a Merkel. En caso contrario, está también la opción de acordar con el Partido Verde, que es la tercera fuerza en Alemania, aunque está desechada la posibilidad de hacerlo con quienes, en realidad, quienes son la tercera fuerza. Perdón, los verdes quedaron cuartos, ahí a pocas décimas. La tercera fuerza es la izquierda, que es un poco la continuidad de lo que era el Partido Comunista en la antigua República Oriental de Alemania, y que son los que se niegan, por supuesto, a acordar con Merkel, disintiendo con todas sus políticas. Se espera que Merkel tenga un leve giro hacia políticas más sociales dentro de Alemania, porque no todo lo que brilla es oro, y el gran problema que tiene hoy la economía alemana es, fíjese usted, la precariedad del empleo. Se ha sostenido el empleo, no hay tasas de desempleo tan altas como en otros países de Europa, como España, Irlanda, ni hablar Grecia, Portugal, Italia, pero a costa de que el empleo sea precario, y esto lleva ya muchos años, donde ganan inclusive menos del mínimo que se requiere, según los índices económicos alemanes, para sostener una canasta familiar, lo que se llama una canasta familiar. Así que el gran desafío de Merkel es ese, mejorar la situación económica de sus conciudadanos, y se espera que tome alguna medida al respecto. No así en el sentido de lo que es la política económica más vinculada a la Comunidad Europea. Merkel ha sostenido que es contraria a la creación de un eurobono, o sea, un bono que permita darle un poco de oxígeno a estos países que mencionábamos recién, que están afectados por una grave crisis económica. Es partidaria de exigir más ajustes en las economías de los países afectados por la crisis, y claramente sostiene a Alemania como el motor de la economía, como decía Mariana, el motor de la economía europea. Está claro que ni portugueses, ni españoles, ni griegos votaron ni votarían probablemente a Merkel como su canciller o como su primer ministro. Pero los alemanes le han dado un lugar en la historia porque más allá de lo que suceda en los próximos 4 años,
digo, el hecho de lograr una tercera reelección y con estos porcentajes la coloca a Angela Merkel ya en un lugar destacado de la historia alemana. Muchas gracias, Abanés. No, por favor, un Muy placer amable. como siempre. Bueno.